Bienvenidos a este episodio dedicado al desarrollo del sistema respiratorio. Hoy exploraremos cómo se forma este sistema vital durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Hoy tenemos con nosotros al alumno Ernesto Rivera, de primer semestre de embriología, que nos explicará acerca del desarrollo, la maduración y algunas patologías clínicas relacionadas al sistema respiratorio. Empezando, ¿podrías preguntarnos ¿podrías comentarnos, perdón, cómo se desarrolla el sistema respiratorio? Pues bueno, el sistema respiratorio deriva de una evaginación de la pared ventral del intestino anterior y el epitelio de la laringe, la tráquea, bronquios y alvéolos se originan a partir del endodermo. Sus componentes cartilaginosos, musculares y de tejido conectivo derivan del mesodermo. Durante la cuarta semana del desarrollo, el tabique traqueoesofágico separa la tráquea del intestino anterior, lo que da origen al divertículo respiratorio, o sea, una yema pulmonar en la región anterior y al esófago en la región posterior. Y quiero hacer una pequeña pausa para primero hablar de la formación de la yema pulmonar como primer punto. Esto se forma en la cuarta semana. ¿Qué va a suceder en la cuarta semana? Pues el mesodermo va a originar un incremento del ácido retinoico y esto va a provocar que el endodermo del tubo intestinal exprese TBX4. Este factor va a inducir a que la pared ventral del intestino anterior. Hay que recordar que existen tres porciones del intestino: el posterior, el medio y el anterior. Entonces, la pared ventral del intestino anterior va a generar una evaginación, y esta evaginación a su vez se le va a llamar como divertículo respiratorio o yema pulmonar. Hay que recordar que esto se induce por la expresión TBX4, que se da por el aumento de ácido retinoico. Así pues, el epitelio de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones va a ser solamente de origen ectodérmico, mientras que el tejido muscular, el cartilaginoso y el conectivo va a derivar del mesodermo visceral. Por otro lado, al inicio, la yema pulmonar tiene comunicación con el intestino anterior. Cuando el divertículo respiratorio o la yema pulmonar se expande de manera caudal, aparecen las crestas traqueoesofágicas, quienes lo separan del intestino anterior. Estas crestas son dos, y al fusionarse forman el tabique traqueoesofágico, dividiendo el intestino en una porción dorsal, o sea, el esófago, y una ventral, que sería la tráquea. El primordio respiratorio aún mantiene una comunicación con la faringe por medio del orificio laringio. Y vamos a hablar ahora de la laringe, que es el revestimiento interno, va a ser dado por el endodermo. La mesénquima del cuarto y sexto arco faringio va a generar los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides. Por otro lado, hay músculos inervados por el décimo par craneal, o sea, el nervio vago. La mesénquima va a sufrir una proliferación rápida, provocando que el orificio laringio adopte una forma de T. El epitelio también sufre una rápida proliferación. Esto origina una oclusión temporal de su luz, pero luego de una vacuolización y reencarnación dan origen a un par de huevos laterales denominados ventrículos laringeos. ¿Qué es importante en este punto? Que estos huevos están delimitados por pliegues tisulares, quienes se convierten en las cuerdas vocales falsas y las verdaderas. La tráquea, los bronquios y los pulmones. Además de la tráquea, la yema pulmonar forma dos sacúlos laterales, las yemas bronquiales primarias. Además, al inicio de la quinta semana, yemas se ensanchan para generar los bronquios primarios derechos, tres bronquios secundarios izquierdo, que serían dos broncos secundarios. El crecimiento caudal y lateral hace que los pulmones se expanden hacia el interior de la cavidad corporal a través de los canales pericardio-peritoneales a cada lado del intestino. Luego, los pliegues pleuroperitoneales y
pleuropericardiacos separan los canales peritoneal y pericárdica, formándose las cavidades primitivas. Así, vamos a tener una pleura visceral, que es el mesodermo que cubre el exterior del pulmón. Y vamos a tener una pleura parietal, que es el mesodermo somático que cubre el interior de la pared corporal. El espacio entre los dos corresponde a la cavidad pleural. A su vez, los bronquios secundarios siguen dividiéndose, de modo que quedan 10 bronquios terciados o sea, segmentados en el lado derecho y 8 ocho bronquios segmentados en el izquierdo. Y al final del sexto mes ya tenemos 17 generaciones de subdivisiones. La configuración definitiva ocurre con 6 divisiones adicionales durante la vida postnatal. Al mismo tiempo, los pulmones asumen una posición más caudal, de modo que al nacer, la bifurcación de la tráquea está a nivel de la cuarta vértebra torácica. Ahora, para acabar, vamos a hablar de la maduración de los pulmones. Hasta el séptimo mes de la gestación de bronquiolos se experimentan división continua para dar origen a conductos cada vez más pequeños y a la irrigación vascular se incrementa. Los bronquiolos terminales se dividen para constituir los bronquiolos respiratorios, quienes a su vez se dividen en 6 a 3 conductos alveolares. Estos conductos terminan en los sacos terminales, o sea, los alveolos primitivos, rodeados de células alveolares planas en contacto estrecho con los capilares vecinos. Un dato a tener en cuenta es que al final del séptimo mes, el número de sacos alveolares y capilares maduros van a ser suficientes para un intercambio gaseoso adecuado, motivo por el cual un neonato prematuro ya puede sobrevivir. Los 2 últimos meses de vida intrauterina y varios años tras el nacimiento, va a haber un incremento constante de los sacos terminales. Las células que lo recubren se denominan neumocitos tipo 1. Estos neumocitos tipo 1 adelgazan para que los capilares protruyen hacia la luz de los sacos alveolares. Esto genera un contacto íntimo entre epitelio y endotelio. Y al final del sexto mes van a haber va a haber la aparición de neumocitos tipo 2. Y estos neumocitos tipo 2 van a sintetizar surfactante, el cual contiene fosfolípidos, capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alveocapilar. Antes del nacimiento, los pulmones están llenos de líquido con cloruro, proteínas y moco de las glándulas bronquiales. De igual forma se encuentra el surfactante, quien aumenta su volumen en las últimas 2 semanas. Una cantidad de fosfolípidos llega al líquido amniótico y activa los macrófagos de la cavidad amniótica. Los macrófagos migran por el corión hacia el útero, sintetizando proteínas del sistema inmunitario. Esto genera un incremento de prostaglandinas para las contracciones uterinas. Los movimientos respiratorios fetales se inician antes del nacimiento, por lo que aspiran líquido amniótico. Esto lo hacen estimulando el desarrollo pulmonar y acondicionan a los músculos respiratorios. La mayor parte del líquido aspirado se absorbe por medio de los capilares sanguíneos y linfáticos, y un volumen escaso se expulsa por la tráquea y bronquios durante el parto. Luego de que se aspira el líquido, el surfactante se deposita formando una capa delgada de fosfolípidos sobre la membrana celular alveolares. De este modo, cuando el aire ingresa a los alvéolos,
en la primera respiración, esta capa evita una interfase de aire-sangre con una tensión superficial alta, es decir, evita que los alvéolos colapsen, una atelectasia. Como consecuencia, se desarrolla el síndrome de dificultad respiratoria, siendo una causa frecuente de muerte en neonatos y neonatos prematuros. Y en general esto sería toda la formación del sistema respiratorio. Como ya hablamos en otro episodio acerca del sistema cardiovascular, sabemos que existe lo que es la circulación fetal, por lo tanto los embriones, o en este caso los fetos, no crean el intercambio de oxígeno. Entonces, ¿podrías compartirnos cuál es la función que tiene el sistema respiratorio en la vida fetal y posterior al nacimiento? Pues la función de los movimientos respiratorios fetales se inician antes del nacimiento y generan la aspiración de líquido amniótico. Estos son importantes para estimular el desarrollo pulmonar y acondicionar a los músculos respiratorios. Cuando la respiración inicia al momento del nacimiento, la mayor parte del líquido pulmonar se absorbe con rapidez por medio de los capilares de los capilares sanguíneos y linfáticos, y un volumen escaso quizás sea expulsado por la tráquea y los bronquios durante el parto. Una vez el líquido se absorbe de los sacos alveolares, el surfactante se deposita y forma una capa delgada de fosfolípidos sobre una membrana celular alveolar. Los movimientos respiratorios tras el nacimiento conducen el aire hacia los pulmones y se expanden y llenan la cavidad pleural. Si bien el tamaño de los alvéolos se incrementa en cierto grado, el crecimiento de los pulmones tras el nacimiento depende ante todo del aumento del número de bronquiolos respiratorios y alvéolos. Ahora pasaremos a hablar acerca de qué anomalías se pueden presentar en el embrión y en el feto debido a un mal desarrollo en estas estructuras. Ok, como malformaciones tenemos las atresias esofágicas, ya sean con o sin fístulas traqueoesofágicas. ¿De qué tratan esta atresia esofágica? Pues son una separación anómala del esófago y tráquea por el tabique traqueoesofágico. Además de eso puede provocar polidramnios. Podemos tener hasta 5 presentaciones de atresia esofágica. La número 1, que es la más frecuente, es que la porción proximal del esófago va a terminar en forma de saco ciego. Es decir, no va a haber, mm, por así decirlo, el saco va a quedar tapado, mientras que el segmentado inferior forma fístulas con la tráquea. Esto se conoce como fístula traqueoesofágica. La segunda presentación es una atresia esofágica aislada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que simplemente el segmento proximal y el distal van a terminar en forma de saco y no se van a comunicar con la tráquea. Es decir, que tanto la porción proximal y la distal se van a cerrar y no va a haber comunicación. El tercero es una fístula sin atresia esofágica. Esto nos quiere decir que tanto la porción superior y la inferior que no se han dividido, o sea, no han sufrido atresia, van a tener una sola comunicación con la tráquea. Y por último tenemos las dos presentaciones que vienen siendo las más difíciles o más raras de ver, que es la porción proximal del esófago, forma fístula con la tráquea, segmento inferior en saco ciego. Esto es prácticamente como la más frecuente, solo que cambia que en vez de ser la porción proximal, la que está, por así decirlo, sin comunicación,
va a ser la porción más distal, es decir, la porción inferior. Y por último, la porción proximal e inferior con atresia y fístulas, pero de manera independiente con la tráquea, que esta es una de las más raras de ver. Y en general esa sería la atresia esofágica junto con sus 5 presentaciones. Muchas gracias por esta exposición y por hablarnos acerca del sistema respiratorio en el desarrollo embrionario. Si gustan profundizar un poquito más acerca del tema, nos basamos en el libro de Embriología Médica Lachman, la 14ª edición. Espero les haya gustado y denle like y suscríbanse y los esperamos en un próximo capítulo de su podcast favorito. Bye.